mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. La palabra de Dios se va a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a estar considerando, con el favor y con la ayuda del Señor, este día miércoles y el próximo miércoles con la parábola del sembrador. Y eso se encuentra en Marcos capítulo 4. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos cada uno de nosotros ver que el deseo de Dios para cada cristiano es que podamos tener una relación estrecha, primeramente con Él, y una relación estrecha con su palabra. La misma palabra de Dios nos muestra que la fuente y el poder de esta palabra es de Dios, y que Dios por medio de su palabra puede obrar poderosamente en el corazón de cada creyente. De hecho, la misma palabra de Dios, no lo busque, solamente lo voy a nombrar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, viene del corazón de Dios y además es útil para enseñarnos, para corregirnos, para llamarnos la atención, para educarnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo, preparado para toda buena obra. Por otra parte, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20-21, que los santos hombres de Dios, cuando hablaron la palabra, la hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Además, el autor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses, podemos ver en el capítulo 2 que Pablo les dice a ellos que la palabra actúa en el creyente. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, nos llama a desear esta palabra como un niño recién nacido, ya que esa palabra nos puede ayudar en esta vida de salvación. Sin duda, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra viva, porque la fuente de esta palabra es el único Dios verdadero, el cual es vivo. La palabra de Dios también tiene poder, porque la fuente de esta palabra es el único Dios verdadero todopoderoso. Y cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos en forma de introducción, antes de entrar al texto, podemos darnos cuenta que el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos que se divide en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 8, la primera parte, la pregunta que se están haciendo todos en este evangelio acerca de Jesús es: ¿quién es este? Eso lo puede ver en el capítulo 1, versículo 27. ¿Quién es este que tiene esta doctrina? ¿Quién es este en el capítulo 2 que puede perdonar pecados? ¿Quién es este, según el capítulo 4, que el viento y el mar le obedecen? La segunda parte del evangelio, del capítulo 8 al capítulo 16, Jesús va a responder a estas preguntas. Jesús va a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, el que va a morir en una cruz, que va a ser sepultado y que al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Entonces, teniendo un panorama del Evangelio de Marcos, podemos ver también la obra de Dios por medio de Cristo, manifestando su presencia en medio de su pueblo, enseñando, predicando, sanando, teniendo poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, incluso sobre la creación. Y dentro del ministerio de Jesús, podemos ver que el plan de Dios por medio de su Hijo para la salvación de toda la humanidad siempre, escúcheme bien, siempre está relacionado al ministerio de la palabra de Dios. Todo lo que Jesús hace siempre va a estar relacionado con el mensaje divino, con la palabra de Dios. Mira lo que dice el capítulo 1 para que tú lo puedas anotar en tu Biblia. Capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Cómo Marcos nos muestra el ministerio de la predicación de Jesús. Capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea, ¿con qué propósito? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Jesucristo está por Galilea y lo primero que hace es predicar acerca del evangelio del reino de Dios. Luego en el capítulo 1, versículos 21 y 22, Jesús ya no está en Galilea, Jesús va a entrar a Capernaum. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús en esta ciudad? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, fíjate lo que hacía Jesús, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo en Galilea predicando acerca del reino, Jesucristo en Capernaum en la sinagoga enseñando. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Jesucristo sale de Capernaum y vuelve otra vez a Capernaum, donde va a hacer el milagro y va a sanar a un paralítico y va a perdonar los pecados del paralítico. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo en esta casa? Mira lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. ¿Qué está haciendo Jesús en casa? Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, fíjate bien, para que lo anotes, y les predicaba la palabra. Jesucristo predicando la palabra y enseñando en todo tiempo y en todo lugar. Mira lo que dice el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesucristo enseñando, ahora lo vemos en el mar. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. ¿Con qué propósito? Enseñando en todo lugar, en cada circunstancia, en cada momento. Jesucristo está predicando y está enseñando la palabra de nuestro Dios. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 34. En la alimentación 4, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué es lo que empezó a hacer Jesús cuando tuvo compasión de ellos? Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesucristo enseñando antes de la multiplicación y la alimentación a estas 5,000 personas. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10 de Marcos, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo, nótalo, y de nuevo les enseñaba como solía. Es interesante cómo Marcos nos muestra el ministerio de Jesús relacionado a la palabra. Jesucristo estuvo predicando en todos los lugares que él visitó. Podemos verlo en el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6, enseñando en las sinagogas. En el capítulo 2, como dije anteriormente, lo vemos predicando en una casa. Después lo vemos predicando en un templo, lo vemos predicando en un monte, en un desierto, en el cementerio, en el capítulo 5. Lo vemos predicando también junto al mar. ¿Qué quiero hacer con estas observaciones, hermanitos? Aparte de que entendamos el contexto. Jesús nunca desaprovechó una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Jesucristo jamás desaprovechó una oportunidad para bendecir a la gente por medio del mensaje divino. De hecho, mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, vamos a leer del versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Hallándole le dijeron, todos te buscan. Fíjate la respuesta de Jesús en el versículo 38. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea.
Jesucristo había venido no solamente para sanar, para salvar, no solamente para mostrar su autoridad sobre los demonios, sobre la creación. Jesucristo había venido para predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, hay una relación muy íntima, muy estrecha entre la obra de Cristo de salvación y su palabra para perdonar y rescatar al perdido. Y antes de llegar a Marcos capítulo 4, Jesucristo en el capítulo 3, versículo 13 y 14, va a elegir a 12 hombres, a 12 apóstoles, para que continúen con la misión. ¿Cuál es esta misión? Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él, fíjate, y para enviarlos a predicar. Jesucristo va a establecer a 12 apóstoles para que continúen con el trabajo de la predicación. Entonces, cuando llegamos a Marcos capítulo 4, podemos ver a Jesús hablando en un contexto de varias parábolas relacionadas con el reino de Dios. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Jesucristo va a enseñar en Marcos capítulo 4 acerca del reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es decir, que el enfoque de Jesús en estas parábolas de Marcos capítulo 4 está relacionado a la enseñanza del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, el reino de Dios, hermanas, es donde se reconoce el señorío y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios es donde los discípulos de Cristo tienen una relación estrecha, personal e íntima con nuestro Dios. El reino de Dios es donde se le sirve a Él, es donde se le ama a Él, es donde se le obedece a Él. El reino de Dios es donde el pueblo de Cristo se somete voluntariamente al Señor. Y dentro de todas estas parábolas, encontramos la parábola del sembrador, lo que vamos a ver hoy día, y si Dios lo permite, vamos a ver el próximo miércoles. La parábola del sembrador, para establecer y hacer un bosquejo, vamos a dividirlo en tres partes. Del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9, Jesucristo va a dar la parábola del sembrador. Del capítulo 4, del versículo 10 al versículo 12, Jesucristo va a explicar el propósito de las parábolas. Por último, versículo del 13 al versículo 20, Jesucristo va a dar la explicación de la parábola del sembrador. Si Dios lo permite, hoy día vamos a ver la parábola del sembrador y el propósito de las parábolas. El próximo miércoles vamos a dar la explicación de lo que quiso Jesús enseñarnos con la parábola del sembrador. Esta parábola, hermanos, es de mucha importancia para los discípulos de Cristo y para todos aquellos que se dedican y están comprometidos con la misión de Cristo, de Dios, en predicar y en enseñar la palabra a todas las personas. En esta parábola, usted y yo vamos a poder ver que el campo de la misión no siempre es fácil, que el campo de la misión no siempre vamos a encontrar los mismos corazones, que en el campo de la misión no siempre vamos a ver los frutos esperados y que no todos, escúcheme bien, y que no todos tienen la misma reacción a escuchar la palabra de Dios. Entonces, en el contexto de Marcos, usted puede darse cuenta si hace una lectura
después en su casa, puede darse cuenta que la fama, la popularidad de Jesús va creciendo todos los días. Y la gente está sorprendida de las enseñanzas de Jesús, de los milagros que él hace y cómo él está supliendo las necesidades de todo su pueblo. Lamentablemente, mucha gente está siguiendo a Jesús por diferentes intereses. Muchos están siguiendo a Jesús para que los sane de alguna enfermedad. Algunos están siguiendo a Jesús para recibir algo material de parte de Jesús. Otros están siguiendo a Jesús para recibir algún beneficio de parte de él. Lamentablemente, no muchos van a seguir a Jesús por lo que realmente es él y por la necesidad de la salvación que él nos ofrece. Esto va a implicar someternos a su voluntad, dejar que la palabra nos renueve, nos transforme y dar frutos que Dios desea del verdadero creyente o verdadero seguidor. Comenzamos con nuestro texto en Marcos capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Como dije anteriormente, esta no es la excepción. Jesucristo nuevamente está enseñando, y él está enseñando sobre una barca. Es decir, que la barca es como una especie de púlpito para que Jesucristo le predique a toda esa multitud. La presencia de la multitud, de la gran multitud, es un tema que se repite mucho en Marcos, para que después usted lo busque y lo pueda anotar. En el capítulo 2, versículo 13, habla de la multitud. En el 3:9, en el 4:1 que acabamos de leer, habla de la gran multitud. En el versículo 36 también habla de la multitud. En el 5:31, la misma cosa. En el 7:33. En el 8, versículo 1 y 2, también habla de la multitud. En el capítulo 9, versículo 14 y versículo 17, también Jesucristo, Marcos nos presenta la gran multitud. En el capítulo 14, versículo 43, vemos también la multitud. Y en el 15:8, el Evangelio también va a terminar hablando de la multitud. Y aquí Jesucristo les va a enseñar y les va a hablar por medio de la parábola del sembrador. Una pregunta que nace aquí, si vamos a estudiar de la parábola del sembrador, ¿cuál es la pregunta más importante? ¿Qué es una parábola? ¿Verdad? Porque vamos a hablar de la parábola del sembrador. Tenemos que entender qué es una parábola. Para que usted pueda notarlo, la parábola o una parábola es una historia real o una historia cotidiana que tiene un mensaje o una connotación espiritual. La parábola son historias o son imágenes que son muy fáciles de recordar. Las parábolas nos hablan de imágenes de la vida terrenal y de la vida cotidiana para enseñarnos y revelarnos verdades profundas, verdades divinas y verdades espirituales. Escúchame bien, para aquellos que tienen el deseo de aprender y de escuchar la voz de Dios. Pero también las parábolas pueden ocultar. Las parábolas también pueden oscurecer esas verdades profundas en aquellas personas que no están dispuestos a escuchar la voz de Dios y simplemente rechazan su palabra. Entonces podemos decir que las parábolas, por una parte, revelan, por otra parte, ocultan la verdad de Dios al mismo tiempo. Como dije, las parábolas pueden ser fáciles de entender, de comprender y de aplicar para algunas personas. Por otra parte, las parábolas pueden ser muy difíciles de entender, al punto de no comprenderla y ser verdaderamente un gran misterio para otras personas. Es decir,
que las parábolas pueden ser un medio de gracia y de bendición de parte de Dios para los creyentes, pero también las parábolas pueden ser una señal de juicio y de condenación para aquellos incrédulos que rechazan la palabra de Dios. Esto es una parábola y esta es la función de las parábolas. Revelan y ocultan dependiendo de la disposición que tengo en el corazón frente a la palabra de Dios. Y una de las cosas que podemos ver en Marcos capítulo 4, inmediatamente en este pasaje, amados hermanos, es que Jesucristo no se va a enfocar en el poder de la palabra. Jesús no se va a enfocar en el poder del mensaje de Dios. El enfoque que va a dar Jesús tiene que ver con la actitud que tienen aquellas personas cuando escuchan la palabra de Dios. Fíjate las veces que se repite la palabra oíd, oiga o oyen. Mira lo que dice para que lo anotes en tu Biblia en el versículo 3. ¿Cómo comienza el versículo 3? Oíd. Mira lo que dice el versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mira lo que dice el versículo 15. Y estos son los de junto al camino en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, mira lo que dice el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, nuevamente está el enfoque en el oír, en el escuchar. Mira lo que dice el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Mira lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Saltándonos al versículo 23, mira lo que dice Jesús. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Todo el énfasis en este pasaje, amados hermanos, que me están escuchando en Zoom y en Facebook, todo el énfasis en este pasaje está en el oír, en el escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga, dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llamar la atención aquí, a todos ustedes, en el buen sentido. Todos nosotros, y sea bien sincero, por favor, todos nosotros, siempre que nos conectamos por el Zoom, por el Facebook, para una clase bíblica, para aprender de la palabra, para escuchar una predicación, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que yo espero cada vez que nos conectamos para un estudio bíblico o para una predicación? Es escuchar un buen estudio, es escuchar una prédica edificante, es escuchar un buen mensaje, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero Jesús en este pasaje no está esperando, escúcheme bien, no está esperando una buena predicación o un buen estudio. Jesús aquí está esperando a buenos oyentes, a buenos oidores de la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo quiero hacer un par de preguntas en relación a esto. ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi corazón cada vez que me conecto a escuchar la palabra de Dios? ¿Hay una buena disposición en mi vida cada vez que la palabra es predicada o cada vez que la palabra es enseñada, sea por quien sea? ¿Tengo un deseo en mi corazón de escuchar la voz de Dios cada día? ¿Estoy más preocupado del predicador, de la forma en que predica, de la metodología que ocupa? ¿O lo que realmente Dios quiere decirle a mi vida y a mi corazón? ¿Cómo está tu corazón en estos momentos para escuchar este mensaje? ¿Tienes la cámara apagada? ¿Estás haciendo otra cosa? ¿O estás con un corazón dispuesto, unos oídos atentos para escuchar lo que Dios quiere decirle a tu vida y a mi vida en esta tarde? El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí comienza la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, hermanos, Jesús nos va a hablar
del tipo de tierra o de corazón que tiene cada persona. Además, Jesús nos va a enseñar de cómo debe ser el corazón para que cada creyente pueda ser un creyente con un corazón y una vida fructífera y que pueda estar creciendo continuamente. Esto sin duda dependerá en la forma, la disposición y la actitud que usted y yo tenemos frente a la palabra de Dios. En la forma en que usted escuche, su disposición, su atención, eso va a determinar mi crecimiento, si doy o no fruto delante de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que en la forma en que una persona oiga y reciba la palabra, en eso se determinará su crecimiento y los frutos que dará o no dará esa persona. Y quiero decir algo entre paréntesis. Para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que predican la palabra, para los jóvenes que están preparándose para predicar la palabra. No hay duda que la persona que predica, no hay duda que la persona que enseña la palabra tiene una gran responsabilidad ante Dios y ante las demás personas. Porque es por medio de la palabra que una persona puede conocer la sana doctrina, puede conocer a Dios, puede amar a Dios, puede obedecer a Dios. Por eso, predicadores, escúchenme muy bien en esta tarde. Nosotros los predicadores, según 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Estamos frente a Dios predicando y estamos delante de Dios predicando. Por eso Pedro dice que el que habla debe hablar conforme a las palabras de Dios. Por eso es importante que los predicadores, aquellos que enseñan, pasen tiempo estudiando la palabra, escribiendo sus sermones, meditando en la ley de Jehová, porque vamos a hablar de parte de Dios. Por eso pasamos tiempo en estudiar el texto, en estudiar el contexto, en establecer los límites, en entender lo que realmente Dios quiere decirnos. Delante de Dios y de parte de Dios, así nosotros hablamos. Ese fue un paréntesis. Pero Jesús aquí, hermanos, dice que el que oye tiene también una gran responsabilidad. Oír, mis hermanos, es un asunto grave. Oír no es tomarlo a la ligera. El oír es fundamental en esta parábola, ya que, como dije anteriormente, en la forma en que oímos, vamos a entender o no los misterios del reino de Dios. Dependiendo en la forma en que oímos, vamos a dar o no frutos. Por lo tanto, el carácter y la actitud del oidor determinará el efecto de la palabra en su vida. Amén. Y aquí estamos en la parábola del sembrador. Dice el versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquí comienza la parábola del sembrador. El sembrador, hermanos, era una figura muy común para la gente de Galilea. Esta parábola iba a adquirir un mayor significado cuando uno entiende el contexto de aquella época, de cómo los sembradores de aquel lugar araban y trabajaban la tierra antes de sembrar la semilla. El arado de aquel entonces cruzaba los caminos, cruzaba las malezas, cruzaba las piedras, cruzaba los espinos. Luego de esto, los sembradores ponían en su cintura un cinturón con una bolsa llena de semillas y ellos caminaban y recorrían los campos y con su mano iban tirando la semilla en la tierra. Y aquí está la parábola del sembrador, está la semilla, la cual va a ser sembrada, pero también vamos a ver en el versículo del 4 al versículo 8 que Jesucristo nos va a hablar de 4 tipos de tierra donde la semilla va a ser plantada. La primera tierra la encontramos en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y al sembrar, aconteció que una parte
cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Una semilla cayó junto al camino. Los campos de aquel entonces no tenían verjas o cercas para dividir los campos. Los campos se dividían por caminos de tierra donde los agricultores y las personas caminaban constantemente, y eso hacía que este tipo de tierra se volviese dura como concreto, incluso impenetrable. Por eso cuando el agricultor iba echando la semilla, algunas caían sobre este camino duro, entonces venían las aves y se las comían. Ese es el primer tipo de tierra que Jesús nos muestra acá. 2, la que cayó en pedregales, dice el versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Una semilla o semillas cayeron en pedregales. Este es un tipo de tierra donde debajo de la tierra está lleno de piedras. Entonces, cuando la semilla era lanzada, era tirada en ese terreno, brotaba, crecía, pero como no tenía raíces profundas, el sol la quemaba y se secaba rápidamente. Ese es el segundo tipo de tierra que Jesucristo nos muestra en esta parábola. No hay mucho misterio. Tercer tipo de tierra, la que cayó entre espinos, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Las zarzas de espina eran muy comunes en los campos de aquel lugar. Entonces caía la semilla, pero crecía. Pero de la misma forma en que la semilla crecía, crecían también los espinos. Y estos espinos ahogaban la semilla para que no creciera y no diese frutos. Por último, Jesucristo en el versículo 8 nos va a mostrar la buena tierra y dice así: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Por último, una semilla cayó en buena tierra, esa que siempre da frutos, esa siembra que es muy productiva, esa tierra que se trabaja para que la semilla crezca sin impedimento. Y lo interesante, hermanos, es que Jesús utilizó una imagen muy común de aquella época, como dije anteriormente, la cual todos aquel entonces conocían, y Jesucristo ocupa esta imagen para ilustrar y dar una enseñanza. Entonces, hasta aquí, increíblemente, hasta aquí, llega la historia del sembrador. No hay mayor detalles, no hay un mayor misterio, no hay nada profundo en el mensaje. Lo interesante de todo esto es ver que Jesús a esta parábola no le da ningún significado espiritual. Jesucristo a esta parábola no le da el significado divino. Y uno puede preguntarse por qué. ¿Por qué Jesús no le da a esta parábola ningún mensaje o ningún significado divino? ¿Por qué Jesús no lo hace? ¿Por qué Jesús no explica la parábola para dar su significado y su enseñanza espiritual? Mira lo que dice el versículo 9 al 11. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Escuche bien. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El versículo 10 y el versículo 11, Marcos nos muestra dos grupos de personas. Según el versículo 10, Jesús está solo, pero ya no está con la gran multitud que vemos en el versículo 1, esa multitud de gente, esa mucha gente. Jesucristo, terminando la parábola, está solo, está un pequeño grupo de personas con los 12 apóstoles.
El versículo 11 nos muestra otro grupo de personas que Jesucristo los nombra los que están fuera. Es interesante, hermanos, ver la actitud de dos tipos de seguidores de Cristo. Primero, los que están con Jesús, los que están cerca de Jesús, pero también los que están fuera, los que no están con Jesús. Según el versículo 10, Jesús entrega la parábola del sembrador y cuando termina ya no está solo, como dije anteriormente, está un grupo cercano a él. Y Marcos también nos muestra en el versículo 11 y en el versículo 12 el propósito por el cual Jesús les habló por parábolas a los que están fuera. Uno puede preguntarse nuevamente, ¿por qué Jesucristo no le da a estas personas, los que están fuera, la enseñanza o el significado espiritual de esta parábola? Leamos nuevamente el versículo 11 y versículo 12 de aquellos que están fuera. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Con qué propósito? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados o no les sean perdonados sus pecados. Y uno tiene que preguntarse por qué Jesucristo a los de afuera les habla en parábolas todas las cosas sin darle la enseñanza espiritual. Es muy interesante lo que dice el versículo 12. Comienza con un el propósito, para que no perciban, para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no sean perdonados. Pero ¿qué hacía Jesús con sus apóstoles, con su grupo cercano? Mira lo que dice el versículo 34, 33 y 34 de Marcos 4. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesucristo a sus discípulos les declaraba todas las cosas y les daba la enseñanza, el mensaje, el significado espiritual. Pero a todos los demás, en este caso, los que están fuera, por parábolas. Jesús al resto de la gente les habló en parábolas. Y uno tiene que preguntarse por qué. Según el versículo 12, debemos entender que Jesucristo les habla en parábolas sin darle una enseñanza espiritual, porque Jesucristo quiere que ellos no entiendan, que ellos no puedan oír, que ellos se pierdan, que Dios no los perdone a ellos, a los que están fuera. ¿Será realmente esa la intención de Jesús de hablarle en parábolas? Según lo que dice el versículo 12. Es decir, podemos entender que Jesús no quiere que ellos se salven, por eso les habla en parábola. ¿Por qué hago esta observación? Porque si tú lees el capítulo 1 que leímos delante, 14 y 15, Jesucristo viene a hablar acerca del reino de Dios, y Él les dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Luego el capítulo 2 muestra que Jesucristo va a perdonar los pecados del paralítico. Luego el capítulo 2, versículo 17, Jesús va a declarar que Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Luego el capítulo 10, versículo 45, Jesucristo va a decir, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiero decir con estas observaciones? Si Jesús vino, en otras palabras, a salvar a la gente, a buscar a los pecadores, a que toda la gente pueda creer y ser parte del reino de Dios, uno tiene que preguntarse, ¿por qué Jesucristo dice esto en el versículo 12? A los que están afuera, para que no perciban, para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no sean perdonados. ¿Cómo debemos entender esta frase? ¿Cómo debemos entender este versículo entonces? ¿Cuál es la intención de Jesús realmente al hablarle en parábola a los que están fuera? ¿Él no quiere que la gente sea salvada y perdonada? ¿Debemos entender que Jesucristo no quiere que la gente se convierta? Por supuesto que no. Jesús quiere que todos sean salvos. Él va a morir por los pecados del mundo. Él va a llamar a los pecadores. Entonces, ¿cómo debemos entender el versículo 12?
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo debemos entender entonces? ¿De dónde viene esta cita? Jesucristo en el versículo 12 va a ocupar una cita que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Isaías, versículo 9 y versículo 10. Isaías dice esto en el Antiguo Testamento. Mira, yo hice un PowerPoint acá. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Después que Isaías dice, heme aquí, yo iré, y dijo, anda y di a este pueblo, al pueblo de Israel, la nación de Dios, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto mismo Jesucristo lo está repitiendo aquí en Marcos capítulo 4, versículo 12. Si tú lees Isaías capítulo 1, puedes darte cuenta, no lo veas ahora, después lo haces en tu casa, puedes darte cuenta que el pueblo de Israel, la nación de Dios, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo pecador, fue un pueblo perverso, fue un pueblo que se alejó de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios en el libro de Isaías le hablaba a su pueblo, donde Dios constantemente les habló a ellos. Y ellos no escuchaban, ellos no veían, el corazón de ellos completamente se había endurecido frente a la palabra de Dios. Estaban tan perdidos que Isaías iba a ir a predicar y aún así no lo escucharían. Isaías iba a ir a predicar y aún así no se convertirían al Señor. Este mismo pasaje paralelo se encuentra en Mateo capítulo 12. Mira lo que dice el paralelo, que también lo tengo en el PowerPoint acá para ganar tiempo. Israel, por favor. Mira lo que dice Jesús en el paralelo de Mateo 13, versículos 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Esto es más claro. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué dice además Israel? De manera que se cumple, aquí está, en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda, se conviertan y yo los sane. Fíjate, lo que dice Isaías 6 se repite en Mateo 13 y Jesucristo lo repite aquí en Marcos capítulo 4, versículo 12. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las escrituras del Antiguo Testamento que Jesucristo ocupa en Mateo 13 y en Marcos 4 describen a los judíos del tiempo de Isaías que no escucharon, que rechazaron la voz y la palabra de Dios. Jesucristo, interesante, me encanta, Jesucristo ocupa la misma escritura para aplicarla y para describir perfectamente a los judíos incrédulos del tiempo de Jesús, que no escucharon, que rechazaron la voz del Hijo de Dios constantemente. Entonces yo debo preguntarme, tú debes preguntarte, ¿quiénes fueron entonces los que cerraron sus ojos, los que cerraron sus oídos para no ver y para escuchar la voz de Dios? ¿Quiénes fueron? El mismo pueblo de Dios, los mismos judíos. Entonces la idea de Jesús aquí en Marcos 4, versículos 11 y 12, en el dicho de Isaías, es dado a un pueblo incrédulo, rebelde, de corazón duro, que rechaza constantemente la palabra de Dios. Y en este pasaje Jesús también va a hablar a un contexto también de judíos de la nación de Israel. ¿Cuál fue la actitud de los judíos frente a las enseñanzas, frente a la palabra de Jesús? Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 6 y 7.
Mira cómo ellos reaccionaban a la obra de Cristo y a las enseñanzas del Mesías. Capítulo 2, versículo 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Están cavilando, están murmurando en sus corazones frente a Jesús, llamándolo blasfemo. En el capítulo 2, versículo 16, mira cómo van a acusar a Jesús. 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. No solamente están murmurando, criticando a Jesús, lo están juzgando por comer y por beber con pecadores. En el capítulo 3 puede darse cuenta usted que a Jesucristo lo van a llamar blasfemo. Van a llamar blasfemo al Espíritu Santo y van a decir que Jesús tiene demonio. Entonces, estas palabras que Jesucristo repite de Isaías en Marcos 4, versículo 12, describen perfectamente a los judíos incrédulos en los días de Jesús. Las parábolas de Jesús fueron un tipo de juicio sobre la incredulidad y la dureza del corazón sobre ellos ante la palabra de Dios. A este pueblo se les habló constantemente. Escucharon la palabra de Dios, vieron el poder de Dios. Jesús estaba en medio de ellos, mostrando su amor, su misericordia. Y ellos así no aceptaron su enseñanza, que fue clara, que fue directa. Ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron al mensaje de Dios, lo sacaron de sus vidas. Estos judíos, al punto que no tuvieron más claridad para ya no ver y escuchar y entender la voz de Dios. Entonces, hermanitos, lo que debemos entender en el versículo 12 del capítulo 4, en esta parábola, no es que Jesús no quiera salvarlos. No es que Jesucristo no quiere perdonarlo. El problema radica en el corazón de las personas incrédulas. Aquellos que rechazan la palabra de Dios una y otra vez. Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar, pero ellos no quisieron ver ni recibir la voz de Dios. Por eso no son perdonados, por eso no se convierten al Señor. No querer escuchar, hermanos. No querer oír, no tener una disposición a la palabra de Dios puede traer juicio en la vida de esa persona. No es porque Dios no quiere que tú veas o que yo vea o que la gente entienda o que escuche, que sean perdonados o salvados. No es algo de Dios. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El problema no es en Dios. El problema no es en la palabra. El problema no es en Cristo, sino en el corazón de la gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Ese es el problema. El corazón del hombre que se ha engrosado. En este caso, en los tiempos de Jesús, aquellos judíos. Aquí el pueblo de Israel cerró sus ojos deliberadamente, voluntariamente a la palabra y a la obra de Dios. El pueblo de Israel no podía oír, no podía ver, como dije, no porque Dios lo quería así, sino porque ellos rechazaron obstinadamente, abiertamente al Mesías prometido. Entonces, la frase en Marcos 4, versículo 11, más los que están afuera, todas las cosas en parábolas, Jesucristo está pensando en los fariseos de aquel entonces, en los escribas, en los sacerdotes y en todo aquel judío que no quiso escuchar la voz de Dios. El pueblo de Dios, el corazón de ellos se ha engrosado, el corazón de ellos se había endurecido, sus ojos se habían cegado y sus oídos se habían cerrado. Dios quería salvarlos, perdonarlos y sanarlos, pero ellos no quisieron. Dios quería tener una relación con su pueblo, pero ellos no quisieron. Dios les habló constantemente a ellos y ellos rechazaron constantemente la palabra de Dios. Antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Esto es algo que sucedió en todo momento en la historia de los judíos. Mira lo que dice, para leerlo rápidamente para terminar.
Téngame paciencia 5 minutitos, mis hermanos, por favor. Mira lo que pasó en Crónicas. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, reiteradamente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué razón Dios entregó su palabra? ¿Por qué Dios entregó mensajero? Porque Él tenía misericordia. Él amaba a su pueblo. Él tenía misericordia de su habitación. ¿Pero qué hacían ellos? Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedios. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con el tiempo de Jesús, Israel? Mira lo que dice Hechos para contarte esta historia. Israel, el que tiene oídos para oír, oiga. Mira lo que dice Hechos 28. Y algunos asentían a lo que se decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Las mismas palabras las dice el apóstol Pablo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, sus oídos están pesados, sus ojos se han cerrado, el corazón de ellos se ha endurecido. Fíjense bien la historia del pueblo de Israel. ¿Hay otra más, Israel? Por favor. ¿O estamos hasta aquí? Entonces, fijémonos. Si usted lee Hechos capítulo 7 con Esteban, duros de servir, ustedes que constantemente rechazan al Espíritu de Dios. Y la verdad, hermanos, que podemos seguir viendo esta misma historia, este mismo problema que tuvo el pueblo de Israel, también en muchas personas hoy en día y en toda la historia de la humanidad. Siempre ha sido ese es el problema, el corazón endurecido del hombre ante la voz de Dios. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ya no depende de Jesús, ya no depende de Dios. Él murió y dio su vida por todos. Ahora depende del corazón y de la disposición de la persona frente a Cristo y frente a su mensaje. Esto es algo voluntario, esto es algo del corazón, esto es una disposición que alguien tiene frente a Dios y frente a su palabra. Por eso podemos ver en Marcos que a Jesucristo le entristece un corazón endurecido. Mira lo que dice el 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Jesucristo se entristeció, le dolió ver la dureza del corazón de este pueblo. En el capítulo 6, versículo 6, Jesucristo se va a asombrar, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesucristo le entristece el corazón duro. Jesucristo se sorprende al ver un corazón incrédulo. Mira lo que dice, si usted lee el capítulo 16, versículo 14, Jesucristo va a reprochar la dureza y la incredulidad de sus apóstoles después de su resurrección. Entonces, para ir terminando, en Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12, los que están fuera, Jesucristo les habla en parábolas y no les da el significado espiritual. Son personas que tienen corazones duros, incrédulos, desinteresados, insensibles, que rechazan constantemente la voz de Dios, incluso viendo las maravillas que Él ha hecho en medio de su pueblo. Hay corazones, hermanos. Hay personas que no permiten simplemente que Dios obre, trabaje y hable a sus vidas para salvarlos y para perdonarlos y para que se conviertan al Señor, para que sean transformados, para que ellos puedan ver y oír las maravillas de Dios. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cómo está tu corazón frente a la palabra de Dios? ¿Cuántos deseos tienes tú? ¿Cuánto deseo tengo yo
para escuchar la voz de Dios, para meditar, para pensar, para estudiar su palabra. ¿Qué efecto ha causado la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Tenemos corazones duros? ¿Hemos cerrado nuestros oídos? ¿Hemos cerrado nuestros ojos? ¿Cuál es la solución para un corazón endurecido? ¿Cuál es la solución para un oído cerrado? Para una vista ciega. Con esto termino. Siempre, hermanos, hay un grupo de fieles seguidores, de personas crédulas que van a escuchar, que van a estar cerca y al lado de Jesús para aprender acerca de Él y acerca de su palabra. Mira lo que dice el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Aquí vemos al primer grupo de seguidores, los que están cerca con Jesús, independiente, distinto a los que están fuera. Hermanos y hermanas, es de mucha importancia, es de vital importancia que usted y yo estemos cerca de Jesús. Los 12 y el pequeño grupo que estaba con Jesús, ellos le preguntaron a Jesús sobre esta parábola. Según el versículo 10, ellos le preguntaron sobre la parábola. Uno puede preguntarse, ¿qué indica la actitud de este grupo que está cerca de Jesús y además preguntarle acerca de la parábola? ¿Saben lo que esto indica en ellos? Disposición, voluntad, indica un deseo, un interés, una necesidad, unas ganas de aprender. Por eso Jesús les va a decir a aquellos que están cerca, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, podríamos decir entonces que las parábolas están diseñadas con dos propósitos, para revelar la verdad divina o para ocultar la verdad divina. Por lo tanto, las parábolas en este pasaje actúan de dos maneras, como dije anteriormente. Son una obra de gracia, de bendición de parte de Dios para dejar claro al creyente sobre una verdad espiritual de lo que Dios quiere y desea de nosotros. Por otra parte, aquellos corazones endurecidos que no quieren oír, que no quieren ver, que no quieren recibir, estas mismas palabras pueden transformarse en una obra de juicio y de condenación por rechazar y por no oír la voz de Dios. Versículo 10. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, ellos iban a saber el misterio del reino, iban a saber el propósito de Dios, la voluntad de Dios, la revelación divina, el mensaje que Jesucristo quería entregarles. ¿Qué implica esto? Según el versículo 12. Cuando alguien está cerca de Jesús y Jesucristo le revela su palabra y le da entendimiento y le da gracia, vamos a poder ver, vamos a poder entender, vamos a poder ser perdonados y convertidos al Señor por medio de su palabra. Esa es la implicancia. Para terminar, mira lo que dice el capítulo 3, versículo 14. Jesucristo eligió a 12 apóstoles. ¿Con qué propósito Jesucristo los eligió a ellos primeramente? Dijimos delante para predicar la palabra, pero dice algo antes y quiero que pongas mucha atención aquí. Y estableció a 12, anótalo en tu Biblia, para que estuviesen con él. Lo primero que Marcos nos muestra que Jesucristo elige a los 12 para que estuviesen con él. Luego en Marcos 4, versículo 10, los que estaban cerca de él. Aquí están los 12 con el pequeño grupo cerca de Jesús. Al igual que estos 12 apóstoles, Jesucristo, hermano, a ti y a mí, también Él nos ha llamado. Jesucristo también te llamó a ti, también me llamó a mí. ¿Tú sabes para qué el Señor te llamó? ¿Entiendes claramente para qué el Señor llamó a tu vida? ¿Para que le sirvas? ¿Para que le obedezcas? ¿Para que le prediques? Por supuesto que sí, pero si el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, primeramente Él nos ha llamado para que estemos con Él.
para que le conozcamos a Él, para que tengamos una relación estrecha con Él, para que lo amemos a Él, para que tengamos una relación estrecha con su palabra. Y Jesucristo quiere que entendamos en esta noche que el reino de Dios se trata de su voluntad y de los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Estar cerca de Jesús, hermano, es algo de todo tiempo, de toda la vida. Estar cerca de Jesús es aferrarse a Él en todo tiempo. Significa nunca desconectarse de Él. Es mantenerse en comunión con Él las 24 horas del día. Es mantenerse dependiendo de Él. Es estar con Él en todo momento, en toda circunstancia. Es tener una relación íntima, profunda y personal con el Señor. Esto significa que las prioridades del Señor van a ser mis prioridades. Significa que sus intereses van a ser mis intereses. Significa que su reino va a ser lo más importante en mi vida. Por eso debemos preguntarnos, ¿hay algo más importante en tu vida y en mi vida que estar con Jesús y serle fiel a Él hasta el final? ¿Hay algo más importante en tu vida y en mi vida que conocer y amar a Cristo sobre todas las cosas? ¿Hay algo más importante en nuestra vida que el reino y la justicia de Dios? La predicación, el servicio, la obediencia y la entrega a Dios, todo esto fluye naturalmente dependiendo de la relación que tenemos con Cristo y con su palabra. Estar con Jesús debe ser la disposición del verdadero creyente todos los días de su vida para conocerlo, para amarlo y para seguirlo hasta la muerte. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios les bendiga.